Yo creo que todos somos fanáticos en algún grado. Nadie se salva de esto. Y aunque lo veamos como algo distante y algo que no tiene nada que ver con nosotros, pues realmente cuando vemos la dinámica, pues sí es cierto que todos tenemos una afinidad por algo. Entonces aquí es donde tenemos que preguntarnos, ¿eres fanático o no? ¿Qué? ¿Nunca han visto un fanático? Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de fanatismo es qué puede significar para nosotros en nuestro día a día, en nuestra realidad. Lo cierto es que ser fanático es algo que no necesariamente es malo y que es parte de nuestra vida de algún modo. Entonces, ¿es malo ser fanático? A ver, si lo definimos de una manera objetiva, al final se trata de entregarle tu identidad a una idea, a un grupo, a una causa incluso. Pero el problema está en cuando pierdes tu capacidad de razonar o pierdes tu capacidad de cuestionar eso en lo que crees. Ahí es donde podemos hablar de fanatismo. Yo en mi vida siempre he estado alrededor de fanáticos en muchos aspectos, en muchas situaciones. Por ejemplo, mi camisa representa a mi equipo de béisbol, mi equipo favorito. Lo gracioso es que yo hasta hace 2 años nunca había visto mi equipo levantar un trofeo. Entonces realmente era seguidor, era fanático de mi equipo. Pero no del todo, porque en mi caso particularmente, pues ya afectarme por bromas sobre que mi equipo no ganara, pues ya era tonto, porque al final era una realidad que no ganaba. Entonces yo podía buscar 1000 excusas y decir, no ganamos porque no tenemos el mismo presupuesto que los otros equipos. O lo que sea que pudiese ser verdad. Pero al final lo cierto es que no ganábamos. Entonces, yo creo que el autoengaño es parte de lo que es ser fanático cuando te radicalizas en una idea. Y ojo, al final si te das cuenta, si lo piensas bien, te darías cuenta que el fanatismo no es algo que está necesariamente mal. Es algo que tiene su utilidad y es algo interesante. Yo siempre he pensado que el fanatismo es como la parte más potenciada de la parte emocional, ¿ok? Yo pienso y creo que hay personas que somos emocionales, otras que somos racionales. Lo cierto es que cuando entra la parte emocional, pues también entra la parte de gestionarte, ¿no? Y si no te gestionas, pues puedes llevar al límite distintas situaciones que no tiene sentido necesariamente llevarlas allí, al menos de pronto como lo puedo ver yo, ¿no? Pero cada cabeza es un mundo y cada uno piensa y analiza las cosas como quiere. El detalle es que la gestión en cómo tú vives o cómo tú sientes cada una de esas pasiones con las que te puedas sentir vinculado, pues hace que sea un poco complicado cohabitar con gente que piensa distinto a ti. Pero lo cierto es que creer en algo es parte de la naturaleza humana. Todos necesitamos ser parte de algo, todos necesitamos creer en algo y todos necesitamos integrarnos en algo. ¿Por qué? Para sentirnos protegidos. Al final, cuando tienes creencias compartidas, pues te sientes fuerte. A mí me ha pasado que yo hay gente que no he conocido en mi vida, pero solamente porque tienen una característica que los asemeja a mí, pues ya me generan confianza o ya hace que yo baje pues la defensa en ciertas cosas. Y al final yo no conozco a nada de esas personas. Solamente sé que tienen una característica que se parece mucho a mí. Entonces, el tema de vincularnos es una necesidad innata del ser humano, porque el hombre es un ser social y político. Entonces, necesitamos del otro para poder sobrevivir y además eso nos da felicidad y nos da tranquilidad y nos mantiene en equilibrio. Algo que nos puede afectar cuando se trata de unirnos o vincularnos a un grupo es sentir que o no encajamos con nadie o simplemente donde elegimos estar de pronto no es el lugar correcto. Hay una frase que me gusta mucho de Stephen Castles que dice:
Las identidades colectivas son una forma de reducir la ansiedad en un mundo incierto. Realmente es totalmente cierto, o al menos yo coincido con eso. Si nosotros somos parte de algo, somos parte de un grupo, el mundo de por sí nos genera mucha incertidumbre. Algunos las manejan mejor, otros las manejan peor. Pero lo cierto es que cuando ya al menos estamos en grupo, con identidades compartidas, pues se hace mucho más sencillo. Nosotros el fanatismo lo vemos muy presente en nuestra realidad en el día a día. Hay varios que parecen graciosos y en los que yo, por ejemplo, he estado. Yo he sido fanático en algún momento y me di cuenta que lo era o que lo fui porque justamente eso. Había perdido incluso mi criterio por analizar un hecho. Y luego racionalizando, yo me di cuenta que no tenía sentido lo que estaba haciendo. Por ejemplo, uno en el que yo me encontré hace unos años era el de Apple versus Android. Yo todavía bromeo mucho y siempre hago muchas jodas sobre que Android no sirve, ¿no? Que es cierto. Pero el punto es que realmente no es así. Al final, cuando te sometes constantemente al mismo debate, pues puedes darte cuenta que no tiene sentido ir hacia donde estás yendo. Yo tengo un amigo que durante un tiempo siempre me pasaba una noticia sobre Apple. Mira, Apple se copió no sé qué. Mira, este es el producto en el que tú crees. Y a mí me daba gracia, pero a la vez yo me ponía a debatir con él sobre ese tema, ¿no? Y a veces debatía sabiendo que yo no tenía razón. Hoy en día lo que creo es que definitivamente Apple es mejor, pero esto es un tema de usuario. Al final, cada persona tiene una necesidad diferente y cada persona pues consume el producto que se adapta mejor a ella. Aún así, esto lo podemos ver no solamente en cosas como por ejemplo creencias de tecnología con las que nos sentamos identificados o incluso en ropas y marcas. También lo podemos ver desde el punto de vista del deporte, sea por ejemplo el clásico que es el fútbol, como puede ser el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Dortmund, Bayern. Al final son grupos e identidades. De hecho, yo he profundizado, a mí me gusta el fútbol, no creo que sea fanático, pero me gusta, soy aficionado y a veces incluso he interiorizado en la identidad del equipo, en qué creen, cómo apoyan a sus jugadores, cómo se vinculan, cómo hacen distintos rituales que básicamente los caracterizan. Y me gusta mucho, realmente me parece muy interesante ver cómo algunos pues asumen una identidad y se mantienen de una manera y se expresan de una manera. Hay una vez que vi unos de fútbol americano que hacían bailes de como tribus americanas, ¿no? Antiguas. Y me pareció súper interesante. Uno de los clásicos que también vemos es en la política. El típico izquierda o derecha, que básicamente lo que hace es generar como unos polos y generar como una identidad sobre esto. Lo otro que podemos verlos en la religión, sobre el que es creyente o la religión que tiene cada quien. Si eres musulmán, si eres cristiano, si eres de alguna otra protestante, por ejemplo. Cada uno tiene pues sus elementos y sus características. Entonces, todo esto son tribus modernas, son tribus que están en nuestro día a día, tribus, algunas se han mantenido con mucha antigüedad, pero básicamente se marca una polaridad y se marca una creencia exacerbada sobre algo. Lo cierto es que también cuando nosotros nos fijamos en las cosas en las que creemos, pues también nos puede ayudar a que los demás comprendan cómo somos. Puede haber prejuicios alrededor de eso, pero también es cierto que sirve para identificar pues, el tipo de persona. Si tú, por ejemplo, eres un creyente del mundo de Marvel y el otro amigo que tienes es del mundo DC, ya tú sabes que el mundo de DC Comics, que es donde está Batman, Superman y toda esta gente, es un universo más oscuro, es un universo más siniestro. Y el de Marvel es como más colorido, más alegre, más humor. Quizás tú, por algo tan simple como eso, o como lo puede ser la música, el que le gusta el reggaetón y el que le gusta el rock, o a quienes nos gusta el rock, mejor dicho,
te das cuenta que también puedes ir entendiendo cómo es cada persona, cuáles son sus hábitos, qué le interesa, qué le gusta hacer. Ser muy radical en relación a esto puede transformarse en prejuicioso, pero también pues al final es una medida en la que puedes ir conociendo pues cómo es cada persona y cómo cada una de las personas se mueve y cree en las cosas, ¿no? Una de las cosas que ocurre en este mundo de las tribus modernas, porque todo esto son tribus modernas, es la cultura de la cancelación. Porque siempre está el miedo de me van a cancelar o me van a opinar negativamente sobre lo que yo creo. Y realmente es difícil estar de acuerdo en todo con todas las personas. De hecho, es imposible. Porque lo que alguien ve como una actitud valerosa, otros lo ven como una imprudencia. Entonces, siempre es importante pues que nosotros entendamos en lo que creemos y de qué manera no podemos afectar o evitamos afectar a los demás. Pero realmente creer en algo y ser parte de algo no está mal. Lo que está mal es imponer pues básicamente tus creencias. Pero como todo, al final pues todo tiene un lado oscuro y no hay forma de evitarlo. Así como el fanatismo puede ser algo visto como algo banal en algunos aspectos, ves a alguien que celebra su equipo de fútbol que ganó y tú puedes decir, si no eres fanático, puedes decir, pues que gracioso, ¿no? También es cierto que el fanatismo tiene su lado oscuro y nosotros creo que todos lo hemos visto de alguna manera. Es muy peligroso que a veces por no sentirte parte de algo termines identificándote con algo totalmente radical y negativo. Y radical y negativo no es porque sea distinto a lo que yo puedo creer de pronto. Radical y negativo es porque genera un impacto negativo no solo en la vida de la persona, sino básicamente en la vida de otras personas. Todos hemos sido testigos, por ejemplo, la enemistad que se ha formado en algunos grupos por la política, por ejemplo. Yo creo en un grupo, tú crees en otro, y eso hace que nos enemistemos. Yo conozco familias que se han separado por eso, que se han dejado de hablar por años, básicamente por ponerse en contra sobre algo que realmente satisface los intereses de alguien más. Claramente, pues cuando hablamos de política, pues estamos hablando incluso de creencias propias, ¿no? De valores, de conducta, en lo que tú crees o no. Pero realmente siempre tienes que priorizar, ¿no? Sobre lo que es más importante para ti, que en este caso puede ser tu propia familia. Vean Medio Oriente. Medio Oriente y las guerras que hay básicamente es por religión, por un espacio territorial. Y quizás un ateo lo ve y dice, esta gente está loca, ¿no? Está zumbada esta gente. Pero la verdad, ellos dentro de su radicalismo y de su fanatismo, en este caso fanatismo religioso, pues lo ven como algo normal y necesario además. Entonces, cuando ya pierdes la capacidad de ser objetivo y ser racional, pues entras en una nube muy oscura porque dejas de ver incluso lo que está mal, y lo que está mal no es tan necesario aclararlo, porque sabes que hacerle daño a alguien más, sabes que insultar a alguien más, sabes que menospreciar a alguien más es algo que está mal. Pero al final, cuando ya estás cegado por algo, pues no lo puedes ver. Existe como un proceso de deshumanización. Es básicamente o estás conmigo o estás contra mí. Hannah Arendt decía, el mal radical es el olvido del otro como ser humano. Eso me parece súper potente porque ya es un enfrentamiento necesario que buscas solamente porque crees en una verdad y esa verdad es absoluta. Entonces, pendiente porque ser radical pues tiene sus grandes desventajas. La pregunta que surge es, ¿podemos ser fanáticos sin perder la cabeza? Sí. La verdad es que sí. Claro que sí se puede. Lo que hay es que aprender a gestionar las emociones y sacar tu identidad personal de algo que realmente es externo. Los grupos tienen una utilidad muy importante en nuestra vida y nos sentimos protegidos y nos sentimos, pues disfrutamos de ese tiempo con los grupos y de la compañía y de todo lo que está involucrado a ellos. Pero también es cierto que te pueden arrastrar a situaciones que no tienen mucho sentido, que realmente no te aportan a tu vida. Yo creo que se puede disfrutar sin fanatizar
lo he buscado hacer en mi vida. Naturalmente, como todo ser humano, cuando se meten con cosas en las que yo creo de forma muy exacerbada o de manera consecutiva, pues claramente no me gusta, ¿no? Pero de ahí a generar odio, generar discordia o a ni siquiera poder escuchar lo que me están diciendo, si no escuchas, pues no hay manera en que puedas comprender un punto de vista distinto. Así esté equivocado, puede estar muy equivocado, pero al menos un punto de vista diferente que te puede llevar a otra reflexión. Entonces, siempre es importante pues aceptar que el otro no es tu enemigo, entender que en lo que crees pues puede ser transitorio, puede ser algo que, ok, sí, es parte de tu identidad, es tu equipo, es tu vida, wow, pero el día de mañana nada de lo que ocurre allí va a afectar realmente tu vida. Entonces hay que tomar las cosas con un poco de calma. Ya sabes, el problema no es ser fanático, el problema es dejar de pensar. Espero que te haya gustado el segundo episodio, que te suscribas porque si no lo haces, lo sabré, te buscaré y te voy a encontrar. Nos vemos.